El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Gracias, Jesús. Vaya conmigo, por favor, al libro de San Juan, capítulo 3. Versículo 22. Dele tiempo a Dios para que se manifieste en su vida. Si en otro tiempo tuvo esperanza y fe en las cosas de la tierra, en su trabajo, puso fe en su negocio, puso fe en su familia, puso fe en sus amistades, puso fe en todo lo que le rodeaba. Ponga su fe ahora en el autor y consumador de ella misma. Dice la palabra que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Es el autor y el consumador de la fe, de nuestra fe. Usted y yo pusimos fe en cosas sencillas, en cosas que vemos, en cosas que esperamos verlas aquí manifiestas. Pero le invito ahora a que ponga su fe en algo mucho más grande que todas ellas juntas, que todos sus sueños juntos, que todos sus familiares, amigos, esperanza junta. Jesucristo. Y esto se quiere tornar siempre complejo en la mente del hombre. En San Juan, el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 22 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierras de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba, dice la palabra. También Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Diga conmigo, muchas aguas. Mucha gente, muchos lugares, muchos espacios. La tierra es bien grande, ¿sí? A veces se nos hace pequeñita porque no salimos de Puerto Ordaz, no salimos de San Félix. Sí, se nos hace muy pequeña, se nos hace diminuta el espacio que tenemos nosotros y por el cual caminamos. Yo tengo 39 años caminando por la avenida del Loyola hacia Los Olivos. ¿Cuán pequeño se le puede hacer el mundo a usted en ese espacio? ¿Cuán pequeño se nos puede hacer? Y Dios nos dice, hay muchas aguas, hay muchos lugares, hay mucho que recorrer, hay mucho que hacer, hay mucho que pensar, pero por encima de todo hay mucho que esperar en Dios. También Juan bautizaba, dice la palabra, y la gente llegaba y se bautizaba, pues aún no habían encarcelado a Juan. Entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza y todos van a él. No sé con qué intención los discípulos le preguntaban a este hombre de Dios que tuvo la gran comisión de abrir camino en el desierto.
que desde el vientre fue escogido para anunciar la venida del Mesías y que figura en la historia como su primo, Jesucristo, en el vientre de María y Juan, en el vientre de un familiar de María. Desde muy pequeño, allí fue escogido para anunciar y abrir camino a Jesucristo. Y ya grande, con un ministerio, con mucho camino recorrido, con gran sabiduría obtenida, con galardones, quizás muchos en ese caminar con propiedades, con bienes, con gente que le amaba, gente que le respetaba, gente que estaba dispuestos a dar la vida por él, incluso gente que podían llevar sus cargas y hacerle muy sencillo no tener que caminar en el desierto, no tener que esforzarse tanto ya. No sé con qué intención venían sus discípulos a decirle: Señor, este a quien tú le diste paso, fíjate, este a quien le ayudaste, este a quien le serviste, si se puede decir, este a quien le fuiste fiel, está bautizando en otro lugar. Es muy fácil, iglesia, predicar desde la condenación, predicarle al mundo entero y a los discípulos que están en la iglesia desde solo el temor, desde solo la angustia, desde solo el lugar de opresión donde se puede encontrar una persona, o donde nos podemos encontrar inmersos cada uno. Sí, porque usted y yo, dice la palabra, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos inmersos, hundidos en cosas que no le agradan a Dios, ni edifican su casa, mucho menos una iglesia, mucho menos una familia. Allí estábamos. Pero es muy fácil hablar desde el altar y simplemente condenar esa situación y dar un ejemplo y basarse en lo que Dios nos dejó aquí escrito en la Biblia, porque Dios no ocultó ningún pecado. Dios no dejó oculto ninguna transgresión de sus hijos. Seguían siendo sus hijos y seguía amándolos y seguía respetándolos y seguía guardándolos por la humillación que podían tener delante de él. Y pudo decir que David tenía un corazón perfecto porque David se humillaba delante de Dios, reconocía su pecado y eso sí, nunca volvía a él. No hacía como los perros que vuelven a su vómito. No hacía como los perros que vuelven a su misma inmundicia. Por eso Dios lo pudo catalogar con un corazón perfecto. Cosas duras hizo. ¿Por qué le hablo esto? ¿Por qué Dios nos habla esto? Porque el Evangelio de Jesucristo es desde la sencillez. El Evangelio de Jesucristo es desde nuestra humillación, donde realmente va a ser efectivo.
A este hombre sus discípulos le trajeron simplemente un mensaje. Hay gente que le trae mensajes a usted. ¿Se lo han traído o se lo van a traer? Pero de usted y yo depende si ese mensaje tiene el efecto adecuado, la respuesta adecuada, o se hace un mero chisme, o se hace una gran divulgación, o se hace un camino de leña, de fuego, de ardor. Este hombre, fíjense lo que respondió. El que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza y todos van a él. Siempre va a haber esa posición que puede querer afectar tu yo, querer afectar la imagen que Dios ha puesto en ti, el propósito que Dios tiene contigo. Escuche, sea como hombre de Dios, sea como hombre de su casa, sea como mujer de Dios, sea como mujer de su casa, sea como hombre de esta iglesia o mujer de esta iglesia, sea como joven, como anciano, como niño. Siempre estas palabras, o lo que usted escucha, va a querer venir a afectar directamente el propósito que Dios tiene con usted. Escuche, Juan fue escogido para abrir camino en el desierto, pero no para él. Para abrirle camino a Jesús, entendiendo desde el vientre que era el único que podía traer un cambio genuino y sincero al corazón de una persona y por ende a la vida de una nación y por concreto a una humanidad entera. Y este hombre tenía firme su llamado, tenía firme su conciencia, estaba entendido en lo que Dios lo había escogido. Y allí es donde Satanás venía a afectar, allí es donde Satanás venía a dañar. Y no es que sus discípulos eran enviados de Satanás, sino que muchas veces hablamos de más o decimos de más, o se nos va el yoyo, como dicen. Pero todo depende, diga, de mi actitud, de mi posición en Cristo. No es su posición de orgullo, no es su posición de orgulloso, de prepotente, de que yo tengo la razón, de que me tienen que aceptar así o de que me vean así y no tiene que importarles porque esa es mi vida, y que esa es posición de orgullo, esa es su posición. Y escúcheme, en algún momento podré respetársela, pero no tengo que compartirla. Se la podré respetar porque es verdad, es su vida, pero no tengo por qué compartirla. No tengo por qué ser partícipe de su destrucción o de la mía misma o la de mi casa. Y Juan responde con actitud correcta. No puede el hombre, sigue leyendo en el 27, no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. No puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. No puede el padre recibir nada, el padre de familia, a menos que le sea dado del cielo. No puede el pastor de una iglesia recibir nada
a menos que le sea dado del cielo. No puede el diácono, el ministro, el siervo, el apóstol, el ungido, el profeta, el presidente de una nación recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Estaba hablando un hombre que le abrió camino a Jesús en el desierto. Estaba hablando un hombre que tenía un ministerio aprobado dentro de una nación, era Jerusalén, donde la gente acudía a él, eruditos acudían a él para ser bautizados y para ser perdonados de sus delitos y pecados. Podía enaltecerse, engrandecerse su corazón y olvidarse a qué había sido llamado, olvidarse de por quién había sido escogido, y peor aún, olvidarse quién sustentaba su día a día, quién sustentaba ese bautismo, quién sustentaba esas aguas, quién iba a sustentar a esa gente. Nunca un pastor, nunca un padre de familia, nunca una madre de una casa se le puede olvidar quién es que realmente sustenta ese hogar, quién es el que realmente sustenta esa iglesia, quién es el que realmente sustenta esa nación, quién es el que realmente sustenta a esos niños. Juan le decía que no puede hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de qué dije. Vosotros mismos me sois testigos de qué dije. Tus palabras, iglesia, mis palabras. Las palabras que hablamos, iglesia, van a tener peso sobre nuestra vida. Las palabras que decimos van a tener peso sobre nuestra vida. Escúchame, iglesia, en el presente y en el futuro esas palabras que estás hablando van a tener peso sobre ti. Entonces usted decide si se queda en palabras mentirosas, en palabras de injusticia, en palabras groseras, ligeras, en palabras inicuas, de vergüenza, en palabras de maldición, en palabras de injusticia, en palabras de crítica, en palabras de crisis, de solo crisis, de solo crisis, de solo crisis, las que van a venir a hacer peso en su vida. O decide retomar y remontarse y decirle: Señor, tú me escogiste y yo estoy caminando en este desierto para abrirte camino a ti. Tú pusiste una carga sobre mí para abrirte camino a ti, para abrirle camino al único que me va a salvar a mí y va a salvar una nación. Y no solo una nación, porque no se queda en los límites de 4 puntos cardinales, sino que se va a extender a toda la tierra, se va a extender a todo hombre, se va a extender a toda isla, a toda persona aislada, a toda persona confundida, a toda persona desarraigada de la verdad. Y dice Juan: ustedes mismos son testigos de lo que he dicho. Yo no soy el Cristo. Escúcheme, el Cristo era, durante todo ese periodo antes de la venida de Jesús, era promesa. Se hablaba de un cordero inmolado, perfecto. Se hablaba del Hijo de Dios. Se hablaba del escogido. Se hablaba del que podía inmolar todo el pecado del hombre, del que podía cubrir y llenar toda la necesidad de la humanidad, del que podía satisfacer la voluntad de Dios a perfección. Ese era el Cristo. Ese era el Cristo. Ese era el Cristo. Pero no tenía un nombre sino hasta ese día que nace Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y este hombre, así como usted y yo debemos tener bien claro hoy a quién le servimos, a quién le estamos abriendo camino, a quién fuimos llamados, por quién fuimos escogidos. Sí, porque yo fui llamado a Jesucristo, fui escogido por Jesucristo. Nada, yo no soy el Cristo
sino que soy enviado delante de Él. El que tiene a la esposa es el esposo. El que tiene a la iglesia es Jesucristo. El que viene a salvar a la iglesia es Jesucristo. No es el pastor del momento, no es el apóstol de mayor unción. Ojo, y siguen siendo hombres de Dios, mujeres de Dios, escogidos con un propósito, que traen una palabra que edifica un día su vida, y que si es por usted atesorada esa palabra, no se queda solo en edificación de una hora, sino de horas, días, meses o toda una vida, dependiendo de su misma actitud. Entonces, del canal depende dar una palabra de parte de Dios, que no sea una palabra solo del corazón. Y por eso le hablo que es muy fácil hablar desde aquí, desde la condenación. Muy fácil venir a criticar y a decir que nadie sirve, que el gobierno no sirve, que la oposición no sirve, que el resto no sirve. Pero sin humillarse y decir que nosotros mismos hemos fallado, sin reconocer que en nosotros mismos hay un gran vacío, hay grandes errores, hay grandes cosas que nos avergüenzan, nos puede avergonzar delante de Dios, sí, delante de los hombres tal vez. Pero ¿cómo no pasar un día de humillación? ¿Cómo no resistir un día en el desierto? ¿Cómo no avanzar en medio de arenas que te quieren hundir, en medio de escorpiones que te quieren envenenar la mente y el corazón, en medio de serpientes que te quieren sofocar y matar? Pero ¿cómo no resistir cuando lo estás haciendo por un Dios más grande? De hecho, por un Dios real, el único Dios real. Todos los demás son fantasía, todos los demás son dioses de barro, todos los demás son ataduras, todos los demás son momentos cortos, fragmentos de disfrute, de goce, de placer. Pero ninguno trasciende más de un día a llenar tu espíritu, a llenar tu alma y a llenar tu cuerpo, sí, tu mente, de satisfacción, gozo y paz. Yo no soy ese diácono, ese líder, ese profeta de tu vida. Yo trabajo para Jesús. Gente sencilla, gente humilde, gente que no solo habla en nombre de Dios y diga: Dios te mandó a decir, Dios te dijo, Dios te dice. Cree, porque tu fe es la que te va a salvar. Cree, porque Jesús es el que te va a sanar. Cree, porque Jesús es el que te va a levantar. Cree, porque Jesús es el que te va a cambiar. El amigo del esposo, el amigo de Jesús, se goza cuando alguien crece, cuando alguien es perdonado, cuando alguien se levanta, cuando alguien llega a la iglesia con hambre y sed de justicia y puede ser saciado realmente. Ojo, son dos cosas necesarias:
venir a la iglesia con hambre y sed de justicia. Pero en mi vida, no en justicia con el que me faltó, no en una posición de odio, de rencor con mi familia, con mi padre que me maltrató, con mi mamá que me olvidó, con mis hijos que me aborrecieron, o con mis amigos que se burlaron, o con tal o cual que me faltó, me falló. Una posición de justicia con mi vida, hambre y sed por justicia en mí, por lo que yo he hecho, Señor, por lo que yo he cometido, por lo que yo he faltado, por lo que yo he sido oprobio, en lo que yo he sido tropiezo para alguien, en lo que yo he sido desobediente, en lo que yo he sido falto de humildad. Dos cosas necesarias: venir con ese corazón y que en la iglesia esté la llenura del Espíritu Santo para saciar esa hambre y esa sed. Entonces tiene que haber un corazón humilde, sencillo, arrepentido, y la presencia de Jesucristo. Usted podrá ser bautizado en las aguas, usted podrá ser letrado en todos los discipulados, usted podrá ser exaltado y honrado en diferentes ministerios y llegar a peldaños muy altos con esa posición, sencillez y humildad, por conocer a Jesús, y una iglesia que esté dispuesta a ser amigo de Jesús y que la gente crezca. Eso es lo que Dios demanda de Maranata. Eso es lo que Dios demanda de sus pastores. Eso es lo que Dios demanda de cada siervo de una iglesia, desde la cabeza del último que entre por primera vez, que está llegando hoy, el que viene arrepentido a reconciliarse, el que nunca ha escuchado de Él, el que está confundido y cree algo y bueno, vamos a ver qué pasa. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso Cristo murió. Y por eso estos hombres le seguían. Cada uno de sus discípulos tenía confusiones, había enredos. Y Jesús resucitado aún desaparecía y aparecía un ratico, y nos vemos en Galilea ahora y caminen hasta allá. Era para enseñarles fe, fe, fe. Pero podían seguirle porque había amor en Jesús. Porque donde Jesús se paraba y en la persona había fe, era sano, era libre, era santo, era nueva criatura. Y en estos mismos discípulos había paz, había gozo. Aún estuvieran en el desierto, aún hubiera necesidad, aún hubiera dificultades de diversas maneras, aún estaban los escorpiones, las serpientes, pero ya no era algo solamente propio, ya no era una satisfacción solo personal, sino algo que va más allá de mis solos beneficios. Amén. Quiero cerrar con una palabra. 5 minutos más para terminar. En 1 Corintios, capítulo 6. Me gusta mucho este equilibrio, porque tendemos a que la sencillez del evangelio nos lleve a ser ligeros en nuestra vida y nuestro andar. 1 Corintios 6, 9. Capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos
no heredarán el reino de Dios. No os engañéis, dice la palabra. No os engañéis, dice Jesús. En Apocalipsis dice que el dragón y Satanás, la misma cosa, fue corrido del cielo. Búsquelo. Ya le voy a decir Apocalipsis. Doce 12:9. Si usted lo tiene, léalo conmigo allí. Si no, escuche ya ahora y estará proyectado. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Para que usted y yo entendamos dónde estamos metidos. Estamos metidos en la misma boca del diablo, ¿ok? El tipo está aquí en la tierra. Y no está solo. Sus ángeles, sus demonios están presentes. Y dice que es el que engaña al mundo, el que engaña a cada uno de los hombres. Y más adelante en el 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. O sea, en el cielo hay habitantes ya. En el cielo hay habitantes. Dice la palabra que alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Usted cree que alguien lleno de odio, de ira y con poco tiempo, con un falo, una ametralladora en la mano, no va a querer llevarse un poco de gente? Si está lleno de odio, de ira, de rencor, lo va a hacer. Pues imagínese al padre de odio y de ira, Satanás, con poco tiempo. Va a venir a engañarlo. Y ahora sí, lean la palabra conmigo en Corintios, 1 Corintios 6:9 dice: no os engañéis, no os engañéis. Yo no voy a predicar desde la condenación. Yo no voy a decirle que usted no sirve, que usted no vale, que usted no tiene, que usted no puede, que usted no fue, que usted no es ni será. Yo quiero que usted y yo entendamos hoy que necesitamos hacer o ser amigos de Jesucristo. Un amigo conoce, un amigo ama, un amigo valora, un amigo respeta. No engaña. Quien engaña o quien vino a engañar es Satanás. Y peor aún, el que no es amigo de Jesús se engaña a sí mismo, como dice la palabra: no os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ¿qué ahora? ¿Usted se va a quedar en la condenación?
Por eso venimos a la iglesia. Por eso Dios permite que las puertas de la iglesia estén abiertas para que tú y yo escuchemos. Cuando quieras pasarte de copas y los borrachos, cuando quieras darle rienda suelta a tu pasado como fornicario, como avaro, como adúltero, recuerda que no vas a heredar el cielo. Cuando pienses que porque no eres homosexual, pero tienes cierta tendencia a ser delicado, y los afeminados, sea hombre, sea mujer, porque Dios te hizo así, hombre y mujer. Y el que viene a engañarte te va a decir: no, tú te ves más bonito así, o tú te ves más linda así, o tú piensas mejor cuando estás borracho. Tú le das rienda suelta a tu yo interno cuando estás borracho, o tú satisfaces tu carne cuando fornicas, y eso es un minuto y después te arrepientes. O tú vas a salir mejor parado cuando mientas y cuando digas una mentirita ahí para guardar, y vas a quedar bien parado. Vas a quedar como el santo de los santos, como el rey de reyes, como el perfecto. Necesitamos humillarnos, iglesia. Necesitamos humillarnos, aprovechar nuestro tiempo. Mire, veía un documental, una entrevista en un documental. Mo Farah, atleta olímpico, doble medalla de oro en las Olimpiadas de Río y en las anteriores, en los 10.000 metros. Y lo primero que le preguntan en la entrevista es: ¿qué pensaste cuando arrancaste la carrera y caíste? Y sale la foto de Mo Farah rodando de espalda ante millones, porque no es solo los que están en el estadio, sino los que televisan, los que ven por internet, por donde sea. ¿Qué pensaste cuando rodaste en ese piso? Y en esa misma imagen, todos corriendo, avanzando, y él rodando en el piso. Y el hombre dice: en su pensar, lo perdí todo. 4 años de entrenamiento. Son fracciones de segundos, iglesia. Una eternidad en nuestra mente. Lo perdí todo. 4 años de entrenar. Y viene a su mente su hija, 4 hijos, doble medalla. A sus gemelas le había dado su medalla cada una. A su tercer hijo le había dado su medalla. Y su hija, la última, le decía: papá, yo quiero la mía. Papá, yo quiero mi medalla. Y este hombre rodando dice: Señor, yo entrené para esto. Yo entrené para esto. No fueron 4 años en vano. Y mi hija quiere su medalla. Mire, iglesia, ese flaquito de color se levantó y pudo correr esos 10.000 metros y ser el primero, a pesar de que había caído, a pesar de que los demás corrían bien duro y que tenían el mismo entrenamiento. Pero ¿qué? Era su tiempo y lo aprovechó. Era su oportunidad y la aprovechó. No dijo: voy a esperar las próximas Olimpiadas para darle a mi hijo lo que tiene.
o lo que yo quiero entregarle, o lo que merece, o lo que espera de su Padre. No voy a esperar más adelante para poner en práctica lo que he entrenado hoy, lo que me ha formado hoy, al quien estoy sirviendo hoy, porque era un hombre entregado al atletismo. Usted y yo somos entregados a Cristo. ¿Y qué va a hacer ahora con el entrenamiento que ha tenido? ¿Qué va a hacer con los años donde Satanás quiso avergonzarlo, donde quiso humillarlo, donde quiso vejarlo, donde quiso maltratarlo, donde quiso dañar su familia? Y va a permitir hoy que una caída le robe su tiempo, le robe su espacio, le robe su momento, le robe su oportunidad. Iglesia, levántese. Iglesia, levántate. Iglesia, levántate. No tienes que ser más fornicario, no tienes que ser más homosexual, no tienes que ser más mentiroso, no tienes que ser más un adicto, no tienes que ser más o rendirte a tu carne. Dice: y esto era alguno de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Ya eres otra persona, ya eres nueva criatura. Ahora hay esperanza en tus labios, ahora hay esperanza en tus oídos, ahora hay esperanza en tu corazón, ahora hay verdad en tu vida, ahora hay una meta en tu carrera. Y esa medalla, ese trono, ese trofeo espera por ti, iglesia. Espera por ti, papá, mamá, hijo, joven. Oh, mi Jesús, no soy yo, iglesia. No tengo nada que dar. Es solo Él. Y en medio de nuestra humillación, Él te va a exaltar. En medio de tu humillación, Él te va a bendecir. En medio de tu humillación, Él te va a sanar. Él te va a perdonar. Él te va a libertar. Él va a permitir que esas circunstancias mengüen hasta desaparecer. Él va a permitir que esa crisis no te toque y desaparezca de tu entorno. Y puedas ver a tu hermano ya no caído, sino levantarse. Puedas ver a los servidores de Jesús realmente, a esos muchachos que hoy danzan, quizás sin conocimiento, sin entendimiento, y que hay que corregirlos, sí, y levantarlos y enseñarlos. Pero los veremos en esos días de gloria. Llevar el nombre de Jesús en el corazón y a cualquier rincón de esta tierra. Esto no es para que se jacten, muchachos. Y los bendigo por el trabajo que han hecho junto con todos los ancianos, con todo el equipo de evangelismo. En cada administración del evangelio cambia. Pero me llama la atención cuando en la obra del mago, si usted no la conoce, algún día la verá si asiste a algún evangelismo o si se tropieza en la calle con algún equipo de evangelismo en la calle. Y yo oro en ese momento, intercedo en ese momento, porque mis hijos, mis muchachos se gozan mucho en la obra del mago, en el momento de la rumba, en el momento de la exaltación, en el momento del derrape, y lo hacen muy bien. Ojo que están replicando, si su vida, o están haciendo un espejo para que la gente pueda verse allí. Es lo primero que tenemos que analizarnos nosotros. Y cuando sale Jesús, quien realmente tiene que ser exaltado, quien realmente tiene que ser levantado, sale Jesús sucito así: apártate. Y Jesús ni habla. ¿Qué pasa, mis hijos? Si vas a representar a Jesús, represéntalo con dignidad. Represéntalo sin vergüenza, con honor, con osadía, porque es el único que va a acabar con toda esa maldición, con toda esa fornicación, con toda esa lujuria, con toda esa lascivia, con todo lo que aparta al hombre de Dios, con todo lo que lleva a la humanidad a muerte, a miseria, a mentira, a angustia,
avergüenza. Entonces Jesús tiene que ser levantado, Jesús tiene que ser exaltado, Jesús tiene que ser honrado. Jesús, vamos mis hijos, Jesús, vamos jóvenes, Jesús. Nunca más lo representes con vergüenza. Nunca más sientas que tienes que ser explosivo solo en el momento de la rumba, sino que Jesús necesita su lugar. Jesús necesita su puesto. Jesús necesita, vamos iglesia, vamos. Necesita tu corazón, necesita el mío. Necesita ese espacio aquí. Necesita que dejemos de ser los mismos. Que dejemos atrás todo lo que nos hacía avergonzar, todo lo que nos dañaba, todo lo que nos satisface por un minuto, para llenarnos ahora y por siempre. Ahora y por siempre. Ahora y por siempre. Jesús, Jesús.